Bendito sea el Señor. Pues el tema de esta tarde es los sentimientos de la familia. Ese es el título. Y mis hermanos, quiero comentar que nuestro Dios nos creó perfectos en nuestro cuerpo. Nos dio un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Y también nos dio emociones y sentimientos, porque así le plació al Señor que tengamos sentimientos y que tengamos emociones. Pero debemos de tener cuidado con esos sentimientos y emociones, porque hoy en día hay iglesias que lo están manejando de una manera, siento que no es la propia, que no es la idónea ni la correcta, porque se está trabajando mucho con las emociones, y no debe de ser así. No debemos de nosotros manejarnos, ni debe de ser nuestra prioridad las emociones. El evangelio, mis hermanos, lo trabajan centrado en las emociones, y el evangelio no tiene que ser centrado en las emociones. El evangelio en el cual hemos creído es cristocéntrico, no está basado en nuestras emociones como humanos que somos. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión, sino es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, y es porque hemos decidido vivir en el reino de Dios y en el gobierno de Dios. Cada uno de nosotros hemos decidido vivir, y así tiene que ser, porque a veces se cree, mis hermanos, que si vemos milagros o que si sentimos bonito en nuestras emociones y en nuestra alma, entonces sí está el Señor. Y si no sentimos nada, no está el Señor, y eso no es así. Él obra de muchas maneras y constantemente. Lo veamos o no lo veamos, Él es Dios y Señor siempre, por los siglos de los siglos. Nuestras emociones son parte de nuestro ser y están en nuestra alma, porque en nuestra alma tenemos mente, voluntad y emociones. En la mente está el intelecto, el conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? En nuestras emociones como seres humanos las tenemos, pero eso no tiene que ser el cristianismo fundamentado ahí. También tenemos en el alma la voluntad, y esa voluntad la tenemos que entregar a Cristo. No tenemos que vivir conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad se la debemos de entregar a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces empezamos, mis hermanos, con la primera cita, y es Hebreos capítulo 5, verso 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos presentes, bendito su nombre. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Bendito el Señor, que aquí somos puros obedientes, y Él es el autor de la salvación que nos ha permitido. Entonces dice su palabra que cuando Cristo Jesús aquí en la tierra, debemos de recordar, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano. Él tenía emociones como nosotros, Él sentía dolor, sentía cansancio, sentía tristeza, tenía emociones como hombre, ¿verdad? Pero también era 100% divino, porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, creció por el Espíritu Santo de Dios, en todo momento fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces en el tiempo de su carne dice que Él rogaba en súplicas, porque Él sabía que tenía que cumplir un propósito. No, Él nunca renegó, Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Pero tenía que clamar a su Padre, porque al morir Él en ese proceso, y Él iba a ser separado totalmente de Dios. Todo el tiempo Él estaba unido a al Padre, todo el tiempo fue unido al Padre y estaba unido al Padre en todo momento, pero en ese momento de la muerte iba a haber una separación con el Padre, y eso era lo que le dolía a Él, que tenía que pasar por esa separación del Padre. Y nosotros como hijos de Dios también nos tiene que doler cuando no estamos cerca del Padre. Tenemos que estar siempre unidos al Padre. Entonces dice aquí en el verso 8, dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Él estuvo dispuesto a obedecer a su Padre en todo momento, siempre, y dice que fue perfeccionado. Entonces la obediencia, mis hermanos, nos perfecciona. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, y eso es algo muy importante, es definitivo, es de prioridad en nuestras vidas como hijos de Dios, que nosotros tenemos que ser obedientes al Padre en todas las cosas. No se trata de que si quieres o no quieres, tengamos ganas o no tengamos ganas,
el Señor nos exhorta a ser obedientes en todo momento, porque dice el verso 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la obediencia para nosotros es de suma importancia, mis hermanos. Eso nos perfecciona. Debido a que nuestro Señor Jesucristo aprendió y fue obediente hasta la muerte de cruz, Él a nosotros nos da un ejemplo de obediencia y nos anima a que nosotros de la misma manera obedezcamos. Entonces aquí puse la definición de obediencia, es del Hebreos 52:19, que significa escuchar con atención, acatamiento y sumisión. Entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo escuchando toda la dirección que el Padre le daba, tuvo un acatamiento en todas las cosas. Dice su palabra también que no vino a hacer su voluntad y que no habló nada de su voluntad, sino hizo todo lo que le pidió el Padre en la voluntad del Padre en todo el momento, y estuvo en sumisión en el gobierno del Padre. Entonces eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que vivir una vida de sumisión totalmente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre eterno, porque eso nos conviene a nosotros, dado que tenemos una salvación en Cristo Jesús por los méritos de nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno en gran manera. Entonces, mis hermanos, en la obediencia está en la voluntad, que eso está en el alma, repito nuevamente. Entonces en el alma tenemos mente, voluntad y emociones. Entonces la obediencia está en la voluntad. Si nosotros no estamos dispuestos a dejar la voluntad del Señor, nunca vamos a obedecer. Entonces nuestra voluntad tenemos que dársela al Señor para obedecer lo que Él quiere de nosotros, para santificarnos y vivir en los propósitos de Dios. Entonces por eso el alma tiene que estar sometida a Cristo, y que decía la palabra de Dios que hoy yo muero, decía Pablo, yo muero día tras día. Entonces tenemos que morir, no físicamente, sino en nuestra voluntad, porque eso es lo que agrada al Señor. Entonces en el alma, mis hermanos, tenemos que someterla al Señor, porque en el alma está los sentimientos que vienen siendo la alegría, la tristeza, el enojo, desánimo, paz. Todas esas cosas como emociones las tenemos nosotros, pero esas emociones que nosotros tenemos no tienen que ser prioridad para nosotros. Tenemos que aprender a distinguirlas, tenemos nosotros que aprender a someterlas, esos sentimientos, a la voluntad de Dios en todas las cosas. Ahorita vamos a ir a profundizar un poquito para entenderlo más, y continuamos, mis hermanos. Y dice así el Salmo 103:1, dice: bendice, Salmo de David: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el Salmo 150: aleluya, alabad por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Todo el Salmo 150, ya lo saben ustedes, y todo el Salmo está constantemente alabadle, 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 alabadle. Y aquí en el Salmo 103, David decía: bendice alma mía al Señor. Esta frase me gusta mucho, mis hermanos, porque se está refiriendo al alma de nosotros, la mía y la tuya. Entonces aquí está diciendo que tenemos que bendecir al Señor. No dice el Salmo: si tienes ganas, bendice. Si lo sientes, bendice. Porque si no lo sientes, entonces eres un hipócrita. No dice así. Dice: bendice al Señor. Bendice. Es algo que nos está diciendo. Entonces en nosotros está, en nuestra voluntad, si obedecemos o no obedecemos en bendecir al Señor. Y en el Salmo 150 dice: alabad por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Nosotros tenemos que alabar al Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Si hay escasez, alabarle. Si está uno enfermo, alabarle. Si hay problemas económicos, alabarle. Si estamos felices, alabarle. Mientras tengamos vida, mis hermanos, tenemos que alabar a nuestro Señor en cualquier circunstancia. En problemas, alabadle. Si no nos quieren, alabadle, ¿verdad? Porque eso nos dice la palabra del Señor, y nuestra alma tenemos que someterla a la voluntad del Señor y hacer y obedecer lo que nos dice, porque la alma no nos tiene que gobernar. Dios nos permitió un alma con mente, voluntad y emociones, pero nosotros tenemos que someter nuestra alma a la voluntad de nuestro Señor. Entonces aquí tanto el Salmo 103 como el Salmo 150 no está en una forma optativa, que si quieres, o que si lo sientes, o que si puedes. Te exhorta y te dice: hazlo.
Entonces así tenemos que hacerlo, no solamente eso, sino someter toda nuestra vida en sometimiento hacia nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno en gran manera. Y dice 2 de Corintios 5:5, santo es el Señor, todo el tiempo el Señor es bueno. Dice así, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos y no por vista. Entonces nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros tenemos que caminar en fe, no en nuestras emociones, por fe. Dice, porque por fe andamos y no por vista, aunque no lo hemos visto al Señor físicamente, pero hemos creído en Él, en el autor y consumador de las vidas. Y dice su palabra que nos dio las arras. Las arras es una promesa, es un anticipo. Cuando uno hace un contrato, de cualquier contrato, un contrato de coche, un contrato de renta, cualquier tipo de contrato, si uno quiere comprar alguna prenda, ¿verdad? Apártemela. Entonces uno da un anticipo, da uno un enganche, y eso certifica, y eso hay un compromiso de compra-venta, de adquirir totalmente esa propiedad. Entonces cuando el Señor Jesucristo nos redimió, Él dio su Espíritu Santo como un anticipo de que Él nos ha comprado y que somos para Él y que pertenecemos a Él, porque ya dio las arras, ya dio el anticipo de su Espíritu Santo. Entonces nosotros, mis hermanos, no nos movemos por lo que vemos, por lo que sentimos, por nuestras emociones, si nosotros debemos de movernos en fe, creyendo. Quiero mencionar, por ejemplo, estos ejemplos. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿se acuerdan que lo llamó después de que estuvo 40 años en el desierto? Lo llamó en una zarza para que empezara a rescatar al pueblo de Egipto, porque el pueblo estaba en sufrimiento. Y le llama y le dice: ve, ¿sabes qué? Vas a ir a Faraón. Y yo me recuerdo que dice el pasaje que dice: allí está mi hermano Aarón. ¿Cómo creen que se sentía Moisés cuando le dijo? ¿Quería? ¿Tenía ganas? ¿Sentía hacerlo? No. ¿Quería hacerlo? No. Pero para el Señor no le importa cómo nos sintamos, si queremos o no queremos. Él quiere que obedezcamos, y Moisés obedeció. Entonces a veces nosotros ponemos negativas por nuestras emociones, y nos dice el Señor: ve y hazlo. Dice: pero Señor, mira, es que allá está fulanita, allá está perenganito, a ella si la usas. Entonces Dios lo que quiere es que obedezcamos, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Noé? El personaje de Noé. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Ve y construye un arca, porque va a venir un diluvio. No llovía. ¿Creen ustedes que le hacían burla? Dice que fueron más de 100 años lo que él estuvo edificando esa arca. A pesar de burlas, a pesar de contra todo pronóstico, porque dice la palabra de Dios que la tierra pues no llovía en esos entonces. Entonces, ¿quién le creía? Nadie le creía, pero él obedeció por 100 años. Entonces, para el Señor es la obediencia muy importante para el Señor. No le importa al Señor si tienes ganas, si lo sientes, si lo ves, si lo escuchas. No le interesa. Lo que el Señor quiere que aprendamos a obedecer y a someternos a Él. ¿Se acuerdan también de Jonás? Le dijo: ¿sabes qué? Ve y predica a Nínive. Ay, Señor, yo no. Dice que tomó un barco y se fue a lo contrario. Él no obedeció a la primera, ¿verdad que no? Moisés sí obedeció, pero Jonás no. Pero entonces le fue más problemático. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien obedece a la primera? ¿Qué sucede cuando tú dices: no, yo no? ¿Por qué? Porque Jonás estaba molesto. Dice: finalmente ya sé que los vas a perdonar, porque tú eres un Dios perdonador. ¿Para qué quieres que vaya y yo les diga? Si sé que al último te vas a arrepentir y los vas a perdonar, ¿para qué quieres que yo vaya? Entonces, por no obedecer a la primera, dice que un pez grande lo tragó y se fue hasta el Seol. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios llama a un siervo
Y ese siervo que Dios tiene propósito para con él y no quiere, porque él está centrado en sus emociones, está centrado en sus emociones totalmente y no lo quiere hacer. ¿Qué pasa? Finalmente el Señor lo va a acercar y lo va a llevar a donde Dios quiere, porque Él va a cumplir su propósito. Entonces repito nuevamente, al Señor no le preocupa cómo nos sintamos nosotros. Si no nos sentimos capaces de hacer las cosas, si nos sentimos con miedo, si nos sentimos ignorantes, si nos sentimos sin fuerzas, al Señor no le preocupa eso. ¿Saben por qué no le preocupa? Porque el Señor nos va a dar lo que necesitamos. El Señor nos va a capacitar. El Señor nos va a dar todo lo que nos haga falta para cumplir esa orden. No nos tiene por qué preocupar, porque si nos manda el Dios de poder, Él va a dar todo lo necesario para que hagamos las cosas en su propósito. Todo lo va a dar. Entonces no nos tiene que, para Él no le preocupa cómo nos sentimos. Él lo que quiere es que obedezcamos. Y si tú no obedeces, si yo no obedezco, vamos a tener problemas. Entonces mejor flojitos y cooperando, dicen por ahí, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros por fe andamos y no por vista. Continuemos con Hebreos 11:8, mis hermanos. Con Hebreos 11:8, y todo es por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos movemos por el bendito Espíritu Santo de Dios. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Y dice 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Dios tiene un propósito eterno, no que caduca, un propósito eterno. Entonces cuando dice por la fe, entonces nosotros, mis hermanos, caminamos por fe, no por vista, pero la obediencia es muy importante. Si yo viniera aquí a la iglesia y ustedes me ven con una maleta, me van a preguntar: ¿a dónde va? Y yo le voy a decir: no sé. ¿Qué me dirían ustedes? Que no les quiero decir, ¿verdad? Pues así le pasó a Abraham. Dice que iba donde no sabía. Así dice. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar a recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Entonces cuando el Señor te manda a hacer algo, muchas veces no te va a decir todas las cosas. Puede ser que sí te diga, y puede ser que no te diga todas las especificaciones. En el caso de Pablo, cuando fueron a orar por él, que fue cegado, sí mandó específicamente a la calle a la derecha con tal persona Simón, y le dio todas las indicaciones, pero Abraham no le dio detalle. Entonces, ¿cómo te llama y cómo te dé las indicaciones? Yo no lo sé, pero de que el Señor va a obrar en tu vida, va a obrar. Y nosotros tenemos que creer por fe, porque cuando uno cree por fe, todas las cosas salen adelante. Entonces, mis hermanos, dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Puede ser que yo vea un monedero que está vacío, como el testimonio de nuestro hermano. Yo veo el monedero vacío, pero si yo creo, va a llegar de una manera o de otra la provisión, porque estamos creyendo en la palabra de Dios, que dice que Él da las aves del cielo y que Él suple todas las necesidades. ¿Cómo no nos dará a nosotros las cosas, su Espíritu Santo y todas las cosas que necesitemos? Entonces, si nos llama para un propósito, Él va a suplir todas las cosas necesarias, aunque no lo veamos ni por dónde va a llegar. Porque a veces así dice: ¿cómo? ¿De dónde? Yo no veo recursos. Si el Señor lo dice, lo hará, porque Él no es mentiroso. Si Él, yo a los años, de aquí a que construyamos este lugar, el Señor lo hizo por fe. De una o de otra manera el Señor provee los recursos, y así va a proveer los recursos en nosotros como siervos. A veces nos sentimos ignorantes, no podemos, no pensamos que no vamos a poder salir adelante, pero el Señor nos forma. Me gusta mucho este pasaje donde dice: así como tú no sabes cómo el Espíritu de
del hombre llega al vientre de una mujer que está encinta, así tú no sabes cómo Dios obra en el hombre. No sabemos cómo obra, no sabemos los caminos, pero de que lo hace nuestro Señor. Porque sus propósitos son perfectos y buenos. Y dice por las cosas que no son eternas. Su propósito es eterno, la salvación es eterna, su misericordia es eterna, su gracia es eterna. Todo lo que tiene del Señor y que lo que da el Señor es eterno, mis hermanos. No caduca las cosas de Él y son perfectas y buenas. Los recursos que Él provee, también de una manera o de otra Él los provee, porque es bueno y Él no miente. Mis hermanos, nosotros no nos debemos de mover, mis hermanos, por instintos, por intuición. No debemos de movernos así, sino ni tampoco por yo imagino que tal vez el Señor pudiera. No, ni por instinto, ni por intuición, ni por nada de nuestras emociones, porque Dios es fiel y todas las cosas son perfectas en Él, y todas las cosas las hace el bendito Espíritu Santo de Dios. No nos debemos de mover por nuestros instintos, por nuestras emociones, porque yo creo, yo pienso. No, el hombre se equivoca, nos podemos equivocar, pero el Señor es perfecto en todas las cosas, porque el instinto es por algo nato. El instinto que tenemos es algo natural de nosotros, pero eso nos lo dio el Señor. Pero en las cosas de Dios no nos podemos mover por nuestro instinto, por nuestras emociones, mis hermanos, ni por intuición, sino siempre debe de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios en todas las cosas. Amén, porque Él es perfecto, santo y bueno. Bendito sea su santo nombre. Dice así en Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Aquí ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo, pero dice que se les apareció en un lugar que estaba cerrado. Amén. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, resucitó con un cuerpo no humano, sino un cuerpo glorificado. No se movía en una dimensión terrenal, sino una dimensión eterna. Pero Él tenía un cuerpo humano. Dice que lo tocaban, que Él comía y que lo veían. Y aún así dice que apareció. Él atravesaba las paredes, porque era Dios y Señor, era un Cristo glorificado. Y repito nuevamente, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos con miedo por los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. ¿Por qué tenían miedo? ¿Sí saben por qué tenían miedo, mis hermanos? Porque empezó persecución. Después de que nuestro Señor Jesucristo y todos los que creían en Cristo Jesús los empezaron a perseguir y los metían a cárcel, los mataban, los golpeaban, y por eso tenían miedo y estaban encerrados. Pero les dijo: paz a vosotros. Dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ahora, quiero que notemos esas palabras que están resaltadas, mis hermanos. El miedo, ¿a quién pertenece? Al alma. Es una emoción el miedo, ¿verdad? Es una emoción el miedo. Entonces, todos tenían miedo, y Cristo Jesús les dice: paz, y después automáticamente viene el regocijo. ¿Se dan cuenta cómo es el hombre? En un instante tenían miedo, el Señor les dice paz y se ponen alegres. Así es el hombre, porque ve y porque toca, cambia automáticamente. Y nosotros no nos debemos de mover por emociones, mis hermanos, porque aquí el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que hay dos tipos de paz: una paz que da Dios y una paz que da el hombre. ¿Estamos de acuerdo? La paz que da, dice su palabra, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces hay una paz que da el mundo,
¿verdad? Nosotros podemos estar aquí muy contentos, muy alegres, danzando, regocijando, y luego te dicen, ¿sabes qué? Ya se llevaron la camioneta. ¿Y vas a seguir danzando? Lo pensó. Entonces, ¿se mueve uno por emociones? Sí. Hay unos que dicen, bueno, se robaron mi camioneta, ya no voy a venir, porque Dios no está conmigo. Si yo vengo, si yo le sirvo, si yo estoy con Él, ¿y por qué es que me está pasando esto? Y le estoy buscando, ahora que le busco, me pasa una cosa, me pasa otra cosa, problemas en el trabajo, problemas en la economía, me sucede esto y me sucede el otro, y todos están en mi contra. Tú estás poniendo tu paz en el hombre, en tus emociones y en las cosas, en tu economía. Si tienes un billete en el banco, si sientes paz. Pero si la cuenta se te congela y el banco te la clausura, o si te roban el coche, o si te pasan cosas que dices, no, pues ya no, como esos pollitos enfermos. Entonces, ¿se mueve en emociones? Sí, sí se mueve en emociones. ¿Pero es lo correcto? No, porque en todas las cosas está el Señor. Aquí ellos se pusieron contentos porque ya lo vieron. Tenían miedo, pero ya cuando lo vieron y cuando lo tocaron, y dice que metieron sus dedos, así lo dice. Dice el 20, y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nada más los mandó a ellos. Nada más los mandó a ellos. ¿A quiénes habrán sido? A los de allá, de aquellos, ¿verdad? Aquel continente. A nosotros no. Nosotros estamos aquí muy bien sentados. Solamente a ellos. ¿O a quién habrá mandado? Así no. A rebaño, a todo el que ha creído en Cristo. Y nos da una paz a nosotros, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos salud o no tengamos salud, tengamos a alguien a nuestro lado o no tengamos a alguien a nuestro lado, porque nuestra confianza no está en nuestras emociones, ni las cosas que vemos, ni las cosas que sentimos, sino el propósito de Dios es eterno, mis hermanos, perfecto en todas las cosas. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ahí. Y sigue más adelante el pasaje. Dice Juan 20:25 más adelante. Dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otras vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas nuevamente, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿cómo se movía Tomás? Por sus emociones. Si yo no veo, no voy a creer. Si yo no, me habrá llamado el Señor a servir. Yo no le he visto que me diga nada directamente. ¿De verdad me habrá llamado a mí a servir? ¿Seré yo siervo? ¿Seré yo pastor? ¿Seré su hijo acaso? ¿De verdad el Señor me habrá llamado? Yo nunca he visto, nunca me ha dicho nada. ¿El Señor deja de existir porque no le vemos? No, Él es Dios y Señor. Que algunos lo pueden ver, es su soberana voluntad. Que algunos lo pueden sentir o percibir, es su soberana voluntad. Pero no porque no le veamos, no es necesario.
¿Saben por qué, mis hermanos? Porque yo al leer su palabra, yo creo todo lo que está aquí y lo tomo en mi vida y lo vivo en su palabra, porque ahí fueron escritos muchos milagros y muchos vivos que resucitaron y que dijeron todo lo que Dios hizo en la vida de muchos y cuántos milagros hizo. Y Él sigue siendo Dios y Señor, y Él sigue llamando, y Él sigue invitando a su servicio a hombres con emociones. Sigue hablando a hombres con emociones, hombres carentes de muchas cosas, hombres ignorantes, hombres ilustres, hombres con emociones. Él sigue llamando. Hombres con pasiones bajas, mujeres con pasiones bajas también, mujeres violentas y de muchos. Pero al Señor no le importa nuestra condición. No le importa si estamos, perdónenme la frase, endemoniados o no endemoniados. No le importa, porque el poder de Dios transforma al hombre. Lo único que tiene uno que hacer es obedecer al Señor, y Dios obrará en su soberana voluntad para cumplir el propósito por el cual el Señor lo llamó. No le importa nuestra condición. Si tenemos miedo, porque Él obrará, porque ahí se manifiesta el milagro de Dios, ahí se manifiesta el poder de Dios, porque no es por nuestra habilidad, no es por nuestro conocimiento. Ahí se ve el milagro de Dios en nuestras vidas, que Él hizo esa transformación en nuestras vidas, mis hermanos. Ahí podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas, y es solamente la soberana voluntad de nuestro Señor, su misericordia, y podemos ver las cosas que Dios hace. Pero hay de aquel que no quiere hacerlo, porque van a pasar 5, 10, 15, 20 años, pero un día se va a presentar delante de Dios y le va a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé? ¿Por qué no lo hiciste? Porque Dios va a llamar, Dios nos va a llamar, mis hermanos, un día cuentas. Así lo dice su palabra. Y entonces, ¿cuántos años nos vamos a esperar? ¿Cuántos? ¿Otros 5 más? ¿Otros 10 más? ¿Vamos a seguir nada más sentados aquí esperando a que lo veamos físicamente para que ahora sí te voy a servir, Señor? Ahora sí. No, mis hermanos. Dios cuando llama hay que obedecerle. Dios cuando llama hay que estar escuchando atentamente para hacerlo. No importa lo que sentimos, Dios cumplirá su propósito, porque Él es Dios y Señor en todas las cosas. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, cómo este Tomás, aunque era incrédulo, pudo ver al Dios vivo, pudo ver ese Dios vivo, y Dios le llamó con propósito, porque a todos los 12 que llamó, salvo Judas que no quiso, Dios se manifestó y Dios hizo cosas grandes a través de todos sus discípulos, a pesar de que cada discípulo tuvo muchas cosas en las cuales perfeccionarse. Así el Señor con nosotros nos irá perfeccionando, a cada uno de nosotros nos irá perfeccionando, porque Él es Dios y Señor en todas las cosas. Entonces, mis hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, su cuerpo no era sujeto a las leyes naturales. Nosotros como hombres no podemos, si yo camino, pues voy a dar un golpe, pero nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo glorificado y no estaba sujeto a las leyes terrenales. Dice su palabra que vieron cómo ascendía a los cielos. Nosotros terrenales no podemos subir, pero nuestro Dios es un Dios glorificado, 100% humano y 100% divino, porque Él estuvo en la tierra y dice que comió con sus discípulos, bebió con sus discípulos, le tocaron, vieron sus huellas, sus manos, su costado, todo, pero las leyes terrenales no lo pudieron contener. Él venció a la muerte y está a la diestra del Padre, y ese Cristo de poder nos llama a nosotros para que hagamos su obra como Él la hizo. No nos podemos detener más tiempo, mis hermanos. No nos podemos esperar más años sentados esperando a ver hasta cuándo, porque nos va a pedir cuentas el Señor de todas las cosas y el tiempo en que nos está permitiendo vivir. Mateo 16:13 dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea,
de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen que él era el Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de Pedro el almático, Pedro el que siempre se movía en sus emociones, atrevido, impetuoso, pero también muy fluctuante en sus emociones. Y les pregunta: bueno, ¿ustedes quién que son? Porque ya habían estado con él mucho tiempo, ya habían visto milagros, habían visto prodigios, habían visto que sanaba a los cielos, que levantaba a los ciegos, que levantaba muertos. Todas esas cosas ellos lo habían visto. Y el Señor les pregunta: bueno, ¿ustedes quién dicen que son? Y dice, le dice a Pedro: ¿y tú quién crees que soy? Dice Pedro: tú eres el Cristo. Entonces, esa revelación, ¿de quién vino? De parte de Dios. Entonces, a pesar de que Pedro era un hombre almático, tuvo revelación. Entonces, aunque nosotros seamos a veces hombres almáticos humanamente, el Señor nos puede revelar las cosas. Nos puede revelar las cosas. Pero aquí le dice en el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan cómo le cambió el nombre nuestro Señor Jesucristo de Simón a quién? A Pedro. Y Pedro significa piedra, dando a entender que la piedra hay dureza, hay firmeza, ¿verdad? Pero aquí le dice Simón. ¿Por qué le dice Simón? Porque él todavía era almático y no había llegado a ser esa piedra todavía. No era esa piedra firme todavía. Por eso le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aunque no seamos perfeccionados, el Señor nos da revelación. Nos da revelación el Señor. Y entonces le dice en el 20, dice: entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen que él era el Cristo. ¿Por qué creen que les haya dicho que no dijera quién era el Cristo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en ese tiempo, porque así siempre le había dado nuestro Señor, nuestro Padre eterno, siempre había el pueblo sido rebelde y el Señor siempre levantaba libertadores. Siempre el Señor estaba levantando libertadores. Todo el Antiguo Testamento levantaba hombres fuertes y libertadores. Entonces ellos también estaban esperando un libertador que los sacara. Sansón era un hombre fuerte de poder que libertó al pueblo de Israel. Moisés también fue un libertador que hizo proezas, hizo milagros, las 10 plagas, ¿verdad? Hizo grandes cosas. Entonces el pueblo de Israel también esperaba un libertador de la misma manera. Y también los gentiles, en ese entonces, mis hermanos, los griegos, estaban los griegos, todo el gentil que era con cultura griega, ellos también tenían muchos dioses. Ellos tenían a Zeus en la mitología, Zeus, Apolo, y eran dioses fuertes que hacían milagros del rayo. Entonces ellos veían dioses grandes. Tanto los griegos como los judíos estaban esperando libertadores. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Entonces es un choque y por eso no creían. Entonces por eso les dice: no les digan, porque ellos están esperando a otro, pero soy yo. Entonces, hermanos, no esperemos nosotros milagros portentosos para creer. Si los vemos y los vivimos, bendito el Señor. Pero si no fuera así, Él sigue siendo el mismo Cristo de poder. Él sigue siendo el Dios poderoso que hace misericordia y que transforma y que cambia. A veces es tan paulatino el cambio que hace en nosotros, mis hermanos, que pensamos que no lo está haciendo. Porque no nos damos cuenta cómo nos va cambiando, cómo nos va transformando. Pero Él lo hace. Y eso solamente es el poder de Dios. Nos hace volver en sí. Cambia nuestro caminar, nuestra manera de pensar, de ser, porque así es nuestro Dios. Y lo hace con tanta sutileza y con tanto amor que ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que no está haciendo nada a favor de nosotros, pero sí lo hace, porque Él es el Dios de poder y de milagros, que obra grandemente cada momento de nuestras vidas. Él sigue obrando. Entonces esta revelación tuvo Pedro, mis hermanos, pero todavía no alcanzaba
ese perfeccionamiento de piedra de Pedro. Dice más adelante, hablando de Pedro en los versos más adelante, dice: después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces Cristo Jesús, después de que, en los versos más atrás, después de que se dan cuenta que era el Cristo, les empieza a explicar todo lo que iba a suceder él. Tenía que decirles que él iba a padecer, que él iba a ser entregado, que iba a ser golpeado, que iba a ser a derramar toda su sangre, que iba a morir en la cruz, porque era necesario, porque él tenía que cumplir la voluntad del Señor. Y entonces Pedro dice aquí en el 22, entonces Pedro, tomando la parte, le comenzó a reconvenir. La palabra reconvenir le significa convencerlo, a decirle: ¿sabes qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Esto no tienes tú por qué decir esto. ¿Cómo va a ser que tú digas que vas a morir, que vas a ser crucificado, que vas a... No, eso no es posible. ¿Por qué? Entonces Cristo Jesús le dice: ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, mis hermanos, cuando Pedro está escuchando lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice: no, dice que lo jala aparte y le empieza a decir. Yo imagino, mis hermanos, cuando todos los discípulos los llamó y estuvieron 3 años y medio con él, en cierta manera tuvieron una vida sobrenatural ellos, porque donde iban había miles y cientos de milagros. ¿Se acuerdan cómo dice su palabra que multiplicó los panes y los peces? ¿Padecían ellos hambre? Hasta les sanó a la suegra. Imagínense cómo estaba Pedro de contento cuando sanó a la suegra, no se le fue. ¿Necesitaban ir al doctor? No, tenían al doctor ahí, tenían el que hacía milagros, tenían el que le daba de comer, tenía el que les enseñaba, tenía el que los apapachaba, tenía el que los exhortaba, los consolaba, lo tenían ahí. Y ahora que te vas ahí, ¿nos vas a dejar? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser eso? Que tú nos vas a dejar y que luego vas a morir. ¿Dónde está la libertad? Que si tú eres el Cristo, el libertador. Y así estamos nosotros como hijos de Dios. Pensamos en un evangelio. No tengo por qué enfermarme, no tengo por qué padecer economía, no tengo por qué pasar sufrimiento, no tengo por qué pasar cosas. Si no eres el Dios de poder, no eres el Dios que hace milagros, entonces, pero dice la palabra, es necesario padecer. Y si el Señor le place así, para perfeccionarnos y quitar todas las cosas que no le agradan a Él, para formarnos en nuestras emociones y quitar todas nuestras emociones que estamos fluctuando, tenemos que aprender a depender de Él. ¿Lo veamos o no lo veamos? ¿Lo sintamos o no lo sintamos? No importa nuestra condición. Dios llamó a los 12 sabiendo su condición, y Dios te llama a ti y Dios me llama a mí, y sabe de qué pie cojeas y sabe de qué pie cojeo. ¿O no lo sabe? ¿Sabe qué te gusta en tu carne? Él sabe. ¿Y le interesa al Señor? Solamente quiere que obedezcamos, mis hermanos, porque Él nos quitará las cosas. Y si tú no cedes en tu voluntad entregársela al Señor, te la va a buscar, o yo no sé si te lleve al Seol para que entiendas, como a Jonás, pero te va a llevar a que se cumpla su voluntad, porque nosotros no vamos a hacer piedra de tropiezo para el Señor.
Así lo dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros no podemos ser tropiezo en la obra del Señor, mis hermanos, porque a veces no nos conducimos como hijos de Dios y somos tropiezo para el Evangelio y no damos buenos testimonios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer su voluntad, porque a eso fuimos llamados, a eso nos dio la salvación nuestro Salvador Jesucristo, y tenemos que honrarlo en todo momento. No importa las cosas que pasemos, si es su voluntad que pasemos por sufrimiento, bendito el Señor, tengamos contentamiento, porque Él está con nosotros, aunque no lo sintamos, mis hermanos. No importa lo que pase, Él es fiel en todas las cosas y Él nos sacará adelante en todas las cosas, porque Él es perfecto en todas las cosas, porque Él es bueno en gran manera, mis hermanos. Entonces, Pedro no entendía la importancia, mis hermanos, de la salvación. No entendía, a pesar de que ellos sabían la ley, que iban al templo, que eran judíos y que leían toda la ley de Dios, y que leían Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. No lo podían entender, pero era necesario que el Cristo padeciera para darnos una salvación eterna a nosotros, mis hermanos, porque dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El que tenía que hacer la obra perfecta para darnos a nosotros bendición eterna, porque ha sido desde que murió, desde 2000 años hasta acá, y las generaciones que continuará nuestro Señor Jesucristo salvando, y añadirá a los que han de ser salvos para la gloria y honra del Señor, porque ese es el propósito de Dios. Dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en los cuales están nuestras familias, en las cuales están nuestras familias. ¿Lo creen? ¿No lo ven, verdad? Ni por dónde, ¿verdad? Ni por dónde, pero Él lo hace y Él lo hará. Él lo hará, porque no nos movemos nosotros por lo que vemos, sino por lo que creemos, que si Él lo dijo, Él lo hará y cumplirá todas las cosas, porque todas las cosas son perfectas, mis hermanos, son perfectas en nuestro Señor, porque así le place a nuestro Señor. Dice aquí en Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice Mateo 10:37, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces el Señor nos exhorta, nos dice, mis hermanos, que tenemos que amarle más, que tenemos que amar a nuestros padres, sí, pero más que a Él no, que tenemos que amar a nuestros hijos, sí, pero más que a Él no, que tenemos que tener cierto aprecio a la familia, sí, pero no más. No podemos amar más al trabajo que a Dios, no podemos amar más al dinero que a Dios. Tenemos que amar más a nuestro Señor. Él debe de ser el primero, por cuanto Él nos amó primero a nosotros. Entonces, cuando dice el que no toma su cruz y sigue, ahorita vamos a ir a cortar unos palos, ¿verdad, mis hermanos? Para cargarnos nosotros aquí y hacernos nuestra cruz y andarla cargando. No, a esa cruz no se refiere. ¿A cuál cruz se refiere? A la negación. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Saben qué significa la palabra negarse, mis hermanos? La palabra negarse significa no te conozco. La palabra negarse sigue no te conozco. Voy a poner un ejemplo. Yo he practicado un ejemplo. Yo he practicado mucho la mentira y convivo con ella, y es parte de mí la mentira, y vivo con ella y estoy con ella y apapacho a la mentira y me deleito en la mentira. Cuando el Señor me dice: niégate, ¿sabes qué? Mentira, ya no te conozco, ya no eres parte de mí, ya no. Y si a mí, mis hermanos, me gustara la pornografía,
convivo con ella, la apapacho a la pornografía, me deleito en la pornografía, platico con ella, duermo con ella, me uno a ella. Pero el Señor me dice, ¿sabes qué? Niégate a la pornografía. Entonces digo, híjole, por amor a mi Señor y por obediencia someto mi voluntad. Entonces no te conozco a ti, no te conozco, nada tengo que hacer contigo porque no te conozco, no eres parte de mí. ¿Sí me estoy explicando? Y si me gustara mucho la fornicación y el adulterio, me deleito en el adulterio, duermo con el adulterio, apapacho el adulterio. Pero el Señor me dice, niégate, no te conozco, nada tengo que ver contigo, aunque me busques, no eres parte de mí. Así es, así nos dice el Señor, niégate. El Señor nos ha llamado a santidad. El Señor nos ha llamado a vivir una vida santa como Él anduvo. Tenemos que negarnos, mis hermanos, porque a eso nos manda el Señor, a no mentir, a no blasfemar su nombre, sino a vivir bien delante del Señor como hijos de Dios. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí están las almas, mis hermanos, implícitas. Nuestras almas se cargan con nuestras emociones carnales. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera su carga. Ahora, cuando dice aquí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo. Cuando uno se pone el yugo, mis hermanos, es porque vamos a trabajar. Porque es bien fácil decir, yo tengo el yugo de Cristo, pero nunca trabajo para el Señor, nunca hago nada para el Señor. ¿Cuál yugo? Porque ¿en qué momento le ponen un yugo al buey? ¿Cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a trabajar? Te pongo el yugo de Cristo. Y yo tengo el yugo de Cristo. Pues ¿cuál yugo? Si estamos sentados nada más y no hacemos nada. Entonces, el que está dispuesto a ponerse el yugo de Cristo es porque va a trabajar, porque va a trabajar la tierra, va a servirle al Señor. Y entonces viene, mis hermanos, cuando el Señor nos quita del trabajo y de las cargas, y vamos a trabajar, sí, pero no nos vamos a agotar. Dice su palabra, que dice, porque mi yugo es fácil y es ligera su carga. Entonces, cuando tenemos el yugo de Cristo, entonces, mis hermanos, en ese momento nuestra carga es ligera. Porque de otra manera tenemos el yugo de Satanás. Y Satanás, andas con él trabajando, andas con él caminando, andas con él, pero ese yugo sí es muy pesado. Ese yugo sí te hace trabajar, ese yugo sí te hace sentir, estar cansado, estar cargado, ya no puedes. Entonces es mejor que te quites ese yugo y dejes de trabajar con Satanás, y entonces te unas al yugo de Cristo y te pongas a servirle a Él, porque en ese momento ese trabajo se lo va a hacer fácil y ligero, porque así es nuestro Señor, porque Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo no nos podemos mover en el alma ni en nuestras emociones. Tenemos emociones, pero no nos va a dominar las emociones, y tenemos que servirle y entregar nuestra voluntad al Señor. No importa lo que sintamos, mis hermanos, el Señor nos llama para servirle. Y si estás muy cansado y si estás muy cargado, ven al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie.